Hola amigos, hoy con un relato genial, Al final del callejón, del escritor británico Rudyard Kipling, Nobel de Literatura. Te cuento todo sobre esta gran obra. Rudyard Kipling nace en 1865 y muere en 1936. Fue un escritor, poeta británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1907. Nacido en Bombay, su obra está profundamente marcada por su infancia en la India y su experiencia como periodista y observador de la vida en el Imperio Británico. Considerado un maestro del relato breve, su prosa es directa y vigorosa, capaz de capturar la esencia de paisajes exóticos y la complejidad de los personajes en situaciones límite. Su obra abarca desde cuentos infantiles, siendo El libro de la selva de 1894 su trabajo más conocido, hasta novelas, poemas y relatos que exploran la vida militar, la administración colonial y los conflictos psicológicos de los europeos en Oriente. Su estilo, caracterizado por una prosa detallada y un ritmo ágil, lo convirtió en una figura literaria de inmensa popularidad al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Kipling fue un cronista de su tiempo, documentando con gran habilidad la cultura, las costumbres y las tensiones de la India colonial, a pesar de las críticas posteriores a su visión imperialista. Es imposible negar la calidad literaria y la influencia de su obra, que sigue siendo leída por su maestría narrativa y su penetrante visión de la condición humana. Al final del callejón es un cuento magistral de Rudyard Kipling que encapsula la soledad y la fragilidad psicológica de los británicos en la India colonial, a través de un ambiente opresivo, de calor asfixiante y polvo rojizo. Kipling nos presenta a 4 hombres que se reúnen para escapar de su aislamiento. La historia se centra en Humil, un ingeniero que bajo la presión de la soledad y la culpa se ve al borde de la locura. El cuento se construye con una tensión creciente. Lo que comienza como una reunión de amigos se convierte en un inquietante retrato del colapso mental de un hombre. La conversación de los personajes, llena de cinismo, humor negro, revela la amargura de sus vidas. El ambiente, con su calor abrasador, actúa como una fuerza opresiva que amplifica sus sufrimientos. El clímax del relato llega cuando Humil confiesa al médico Spurtow que sufre de un insomnio terrible y es atormentado por una pesadilla recurrente, una cara ciega que llora, aunque la pesadilla no se explica por completo. Se infiere que es la manifestación de la culpa de Humil por la muerte de su colega Jewins, un evento que él minimizó como un accidente, y Kipling utiliza el cuento para explorar las consecuencias psicológicas del aislamiento y el peso de la responsabilidad del imperio. Al final del callejón no solo es una historia sobre el miedo, sino también una profunda reflexión sobre cómo la soledad y la culpa pueden corroer la mente humana. Es una lectura que deja al lector con una sensación de inquietud duradera, recordándonos que a veces los mayores horrores no están en el mundo exterior, sino en nuestra propia conciencia. Sin más, vamos con el resumen de la obra. El cuento nos sitúa en una estación del ferrocarril aislada en la India colonial, bajo un calor sofocante que impregna cada aspecto de la vida. El narrador presenta
a 4 oficiales británicos: Hummel, el anfitrión; Sportow, el médico; Mottram, el topógrafo; y Lowden, el funcionario, que se reúnen los sábados para jugar las cartas y escapar de la insoportable soledad de su puesto. A pesar de su camaradería, sus conversaciones son cínicas y amargas, reflejo de la presión a la que están sometidos. Discuten sobre las dificultades de su trabajo, la corrupción de los gobernantes nativos, las enfermedades, la desconexión con sus vidas en Inglaterra. Durante la cena, el ambiente se vuelve más tenso debido al comportamiento errático de Hummel. Se muestra hostil y lanza insultos personales a sus amigos, rompiendo la frágil cordialidad del grupo. Aunque los demás se sienten ofendidos, Sportow, el médico, lo disuade de reaccionar, atribuyendo el comportamiento de Hummel al calor del estrés. Después de que Mottram y Lowden se marchan, el médico Sportow se queda para pasar la noche, sospechando que hay algo más detrás de la actitud de Hummel. En la privacidad de la habitación, Hummel se quiebra y le confiesa al médico que no ha dormido en días y que está al borde de la locura. Le suplica al médico que lo duerma con una dosis de morfina para escapar de una pesadilla recurrente y aterradora que él llama la cara ciega que llora. Con una segunda dosis de morfina, Hummel revela que la pesadilla lo persigue por su culpa, ya que él fue el único testigo de la muerte de un colega, Jewins, a quien públicamente describió como un accidente, pero que en realidad fue un suicidio. El médico Sportow, ahora consciente de la verdad, se da cuenta de que la pesadilla de Hummel es la manifestación de su culpa. Antes de acostarse, desarma las armas de Hummel, temiendo que si la pesadilla regresa, el ingeniero se suicide. La historia termina con el médico reflexionando sobre la fragilidad humana y la pesada carga emocional que implica la vida en el imperio, donde la soledad y los remordimientos pueden ser tan mortales como cualquier enfermedad. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta obra? El cuento al final del callejón de Rudyard Kipling es una obra maestra que explora los efectos psicológicos y existenciales del aislamiento, la culpa y la naturaleza opresiva del Imperio Británico en la India. Kipling utiliza el ambiente físico como una extensión del estado mental de sus personajes. El calor sofocante no es solo un detalle realista, sino una metáfora del infierno emocional y psicológico que viven los hombres. La calina marrón y púrpura, la ausencia de horizontes y el polvo rojizo que, como un sudario, se eleva sin símbolos de la claustrofobia, el agotamiento y la sensación de muerte inminente que impregna sus vidas. El bungalow, lejos de ser un refugio, se convierte en una cárcel donde los personajes se enfrentan a sus propios demonios. El cuento comienza con una aparente camaradería entre los 4 hombres, pero esta se revela como frágil y superficial. Su amistad se basa en la necesidad de escapar de la soledad. No es una conexión emocional profunda. Discuten constantemente y a la menor provocación se lanzan pullas, demostrando que sus vínculos es más una estrategia de supervivencia que de afecto genuino. La forma en que aceptan las excusas de Hummel sin profundizar revela la cultura de la represión emocional, donde la fragilidad no tiene cabida. Solo el doctor, el médico, percibe la grieta
en el alma de Humil y se queda para intentar ayudar. El cuento es una crítica velada y sombría de la famosa idea del hombre blanco y la supuesta civilización que los británicos debían llevar a la India. A través de los diálogos, Kipling muestra la pesada carga de la administración, la corrupción de los príncipes nativos, el cólera que diezmaba a los trabajadores y la incomprensión de los políticos en Londres. Esos hombres, lejos de ser héroes, están agotados, cínicos y a borde del colapso. Humil y Jevons, en particular, encarnaban el fracaso de este proyecto imperial, su psique que se desmorona bajo el peso de una responsabilidad que va más allá de sus fuerzas. El insomnio de Humil y su aterradora pesadilla de la cara ciega son el eje del cuento. Kipling no nos da una explicación literal, pero el lector puede inferir que la pesadilla es una manifestación de la culpa de Humil por su responsabilidad en el suicidio de Jevons. Su obsesión con la idea de que fue un accidente y su frialdad inicial revela una negación profunda. La cara ciega que llora podría ser la manifestación del sufrimiento que él ha tratado de ignorar, tanto de Jevons como el de la gente a la que explota el imperio. La pesadilla representa una verdad moral y psicológica que su mente consciente no puede aceptar y que lo persigue hasta el punto de la locura. En definitiva, amigos, Al final del callejón es un relato perturbador que va más allá de la mera anécdota. A través de una atmósfera opresiva y un profundo análisis psicológico, Rudyard Kipling nos muestra la fragilidad de la mente humana bajo la presión, la falsedad de la camaradería superficial y la oscuridad moral que se esconde detrás de la supuesta gloria del imperio. La historia nos deja con la inquietante sensación de que la verdadera pesadilla no es un sueño, sino la realidad misma. Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.